llenado de gozo? Have you ever done a lot, but you are happy on the inside? ¿Alguna vez has hecho muchas cosas pero sigues con felicidad en el corazón? Yes, I think that's probably how women feel while they're giving birth. It's horrible and painful sometimes. Yo creo que así se deben sentir las mujeres cuando acaban de dar luz, ¿verdad? O sea, que es algo difícil, dura mucho tiempo, es doloroso, pero terminan llenas de mucho gozo, ¿verdad? But a few seconds after the joy of a child, Pero después de el gozo de un hijo o una hija, I said sometimes because some women get C-section. ¿sabes? A veces, and yo they- dije que a veces duele mucho I saw your porque hay faces. mujeres que se hacen la cesárea Yeah, you get C-section and they don't feel anything y no sienten tanto dolor, ¿verdad? in the moment. But for those En el who, momento. but for those who feel it, the joy of a child, you totally forget the experience of the pain. Pero muchas veces por el gozo que sienten se les olvida un poco el dolor, ¿cierto? Sometimes life is like that. You go through challenging times. A veces la vida es así, But while you're going through the challenging times, you're experiencing the joy of God. que pasamos por dificultades, pero en medio de esas dificultades experimentamos lo que es el gozo de Dios. So I'm not saying being in Medellin is painful. Ojo, no estoy diciendo que estar en Medellín es doloroso, no lo But es. I'm saying we have been doing a lot. Pero hemos estado haciendo mucho. And we feel the tiredness, but Y we feel the joy at the Lo same time. sentimos, pero sentimos el gozo del Señor también, amén. Today, I want to talk to you briefly about followership. Hoy les quiero hablar sobre el seguir. How to be a good disciple. ¿Cómo ser un buen seguidor o un buen discípulo? Because a lot of people will say they are following Jesus, following God. Porque muchos dicen que siguen a Cristo And many people will say, I am a disciple of Jesus. y muchos dirán, es que yo soy discípulo de Jesús. But there is a way to do it. Pero hay una manera de hacerlo. There's a way to do it well. Hay una manera de hacerlo bien. And so today I want to look at 3 disciples of Jesus. Entonces hoy yo quiero que estudiemos a 3 discípulos de Jesús. And I want us to look at how they followed Jesus. Vamos a ver cómo estos 3 siguieron a Cristo. And so today the idea is followership. Entonces hoy la idea principal es el seguir. ¿Cómo seguir? How to follow a leader. ¿Cómo seguir a un líder? Because it is important. Porque es importante. Alex wanted more words. Que yo quería más palabras, pero no, que es importante. Alex is like, tell me the entire phrase. Yo estaba esperando que dijera la frase completa, Yeah, but sometimes I just give him half of the phrase. pero a veces nada más me da mitad de la frase. Yeah, it is important how you follow someone. Es importante saber cómo seguir a alguien. If you're serving on a job or in your job, it's important how you follow your leader. Si tú estás sirviendo o trabajando, tienes un empleo, es importante que tú sepas seguir a un líder. You are serving on a worship team, it's important how you follow your leader. Si tú sirves en un equipo de alabanza, es importante que tú sepas seguir a un líder. It's not just that you're on the worship team, it's that you are a good follower on the worship team. No solamente hay que estar en el equipo, hay que ser un buen seguidor en el equipo. It's like being in the church too. It's important how you follow your pastor. Es igual que estar aquí en la iglesia, es importante cómo seguimos a nuestros pastores. In whatever context of leadership that you exist, En cualquier contexto de liderazgo en que nos encontremos, there is a relationship between a leader and a follower. hay una relación complicada entre un líder y un seguidor. I know in our world we focus on the leader, Porque en nuestro mundo nos enfocamos en el líder, but in reality you have to focus on the follower too. pero en realidad nos debemos enfocar en el seguidor también. There is an inextricable relationship between a leader and a follower. Porque hay una relación inseparable que ocurre entre los dos. They call it a symbiotic relationship between both. Es una relación simbiótica con el uno y el otro. It's like a dance. They are embraced together. They Es como- work together. Es como un baile, los dos están así juntos, ¿verdad? So don't just focus on the pastor who is up here. No se enfoquen solamente en el pastor, You have to focus on how you are relating and interacting with the pastor. enfóquense en cómo ustedes se relacionan e interactúan con sus Because it líderes. doesn't matter how powerful and anointed the pastor is. Porque de qué sirve que un pastor sea ungido y poderoso en el espíritu If you are not becoming a good disciple,
si todos nosotros no somos buenos discípulos, the church isn't going anywhere. la iglesia no avanza. If the staff members in an organization, if they are not becoming good staff, the company isn't going anywhere either. Si una organización o una empresa no tiene un buen sistema y unos buenos trabajadores, esa empresa no va para ninguna parte. So today I want you guys to think about those two things, the leader and the follower. Entonces yo quiero que pensemos en ese contexto Oh. de los líderes y seguidores, ¿verdad? Go to your Bibles and go to Matthew 26, and we're going to start reading at verse 20. Por favor, vámonos a Mateo 26, empezando en el versículo 20. Mateo 26 en el versículo 20. Verse 20. Y dice, Matthew 26, verse 20. Mateo 26, versículo 20. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. And it's going to be 15 verses, but let's Van a ser relax 15, and read the word together. 15 versículos, pero quiero que se pongan cómodos y que leamos juntos la palabra, ¿ok? Listo, del 20 al 35 dice: Al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer este plato conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Father, we thank you for your word tonight. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Lord, we draw our hearts to your table. You speak to us as only you know how to. Señor, acercamos nuestro corazón a tu mesa. Háblanos así como solamente tú sabes hablar. Lord, you speak to us until we behold you. Señor, háblanos hasta el momento que te You contemplemos. speak to us tonight until we come alive because of your words to us. Háblanos y que tus palabras nos den vida. We draw our ears close to hear you tonight, Lord God. Acercamos nuestro oído para escucharte, Señor. And we ask that you open up our eyes in greater dimension Y te pedimos que abras nuestros ojos a una mayor dimensión, so that in seeing we might see you para que viendo podamos ver and in hearing we might hear you. y escuchando podamos escuchar. Lord, fill this atmosphere with your presence Señor, llena esta atmósfera con tu presencia and let the spirit of wisdom and revelation rest among us. y que el espíritu de conocimiento y sabiduría y revelación descanse sobre nosotros. And more than anything else, Más que cualquier otra cosa, may your presence overshadow us que tonight. tu presencia nos cubra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. So tonight the title of this message is The Tale of Three Followers. Este mensaje lo llamo el cuento de los 3 discípulos, de los 3 seguidores. The Tale of Three Followers. La historia de los 3 seguidores. And I'll start with Peter as the disciple, and I'm looking at Jesus' life. Porque voy a empezar con Pedro y yo viendo la vida de Jesús And I'm looking at Jesus' ministry with his disciples. y observando el ministerio de Jesús con sus discípulos. He was the leader. Él era el líder And he had 12 followers, 12 disciples. y Jesús tenía a 12 seguidores, 12 discípulos. And so tonight I want to look at 3 of them in particular. Esta noche yo quiero analizar a 3 de ellos en particular. And I'll start with Peter. Empiezo con Pedro.
Peter was the most, I think, the most impressive of the disciples. Yo creo que Pedro era el más impresionante de los discípulos. And understand, I'll explain to you why he was the most impressive disciple. Y les digo por qué me parece el discípulo más impresionante. Because in the text that we read tonight, when Jesus was going to Jerusalem to be betrayed, En el texto que leemos esta noche, cuando Cristo iba a Jerusalén para ser traicionado, ministry was good, everything was going good at the time. el ministerio iba bien. But then Jesus said, I will be betrayed and I will be killed. Y Cristo empieza a decirles, yo seré traicionado y me van a matar. And it is in that moment that Peter said, no, that will not happen to you. Y Pedro se levanta y le dice, no, Señor, eso no te va a pasar. Peter says, even if I have to die, I will protect you. Pero le dice, aunque yo tenga que morir, yo te voy a proteger. So understand what is happening right here with Peter. Quiero que entiendas lo que sucede con Pedro. Peter is impressive right here because Peter spoke of protection. Oigan, Pedro impresiona porque Pedro habla de proteger a Jesús. Peter says the kinds of words that every leader wants to hear. Pedro dice las palabras que todo líder anhela escuchar. Jesus said, my future is about to be shaken. It's about to look ugly. It is about to get horrible. That's fine. Jesus said, my future is about to look horrible. It's about to be ugly. Cristo le acaba de decir a los discípulos que su futuro se va a poner feo, se va a poner mal. But this one disciple says, no, that's not going to happen to you. Pero un discípulo empieza a decirle, no, eso no te va a pasar. Even if I have to shield you, if I have to protect you. Si yo tengo que ponerme en medio y protegerte. Peter is the kind of disciple that you want. Pedro es el discípulo y el seguidor que tú You quieres. want him in your church. You want him on your team. Tú lo quieres en tu equipo, tú lo quieres en tu iglesia. Because his words are beautiful. Porque habla lo mejor. Sus He's- palabras son hermosas. He says the right things. Dice lo correcto. He says the kind of things that you hear and you're thinking, of course, I want to hear that. Pedro dice las cosas que tú dices, wow, claro que sí, yo quiero escuchar esas palabras. So Peter, I find him attractive because not only because he speaks the right things, Entonces Pedro yo lo veo como que muy atractivo como un seguidor, no solamente porque dice lo correcto, but Peter is passionate, not just speech, but he's passionate in life. pero Pedro no solamente habla bien, pero tiene una pasión, es muy apasionado en su vida. When none of the 12 disciples were willing to step out of the boat and step out on water, Oigan, cuando ninguno de los 12 discípulos se atrevió a salir de la barca y a caminar sobre el mar, when Jesus was in the boat, Peter said, Lord, if it is you, you bid me to come. Pedro fue el que dijo, Señor, si eres tú, llámame a salir a las Peter aguas. had audacious faith, Pedro tenía una fe the audaz. willingness of a fisherman to get out of the boat and just walk on Porque- water. Piensa en la voluntad de un pescador de salirse al mar sabiendo, conociendo el peligro. Even at the night of the arrest of Jesus in the garden, En la noche que arrestaron a Jesús en el jardín, it was Peter who drew a sword and chopped off piece of the ear of the high priest's servant. fue Pedro el que sacó la espada y le cortó la oreja al servidor. Who would not want Peter to be on the team? ¿Quién no querría que Jesús estuviera en el equipo de He uno? says the right things when you want to hear it. Pedro dice lo correcto en el momento que tú lo quieres escuchar. He's passionate about stepping out by faith. Apasionado en caminar por fe. And he draws a sword to protect you when you are about to be arrested. Y cuando a ti te van a arrestar, Pedro saca la espada para defenderte. None of the other disciples had these kinds of credentials. Ninguno de los otros discípulos tenía estas características. When you read Peter's story, you are like, whoa, I want that guy on my team. Si un líder lee la historia de Pedro, dice, wow, yo quiero un seguidor como Pedro. And it's true, we all look for Peter. We all look for passionate people. Y todos buscamos aquellos seguidores apasionados. We all look for people who
they speak words and we want to hang on their words. Los que dicen las palabras y nos queremos aferrar de esas palabras. We all want people to draw a sword and defend us from our naysayers. ¿Quién no quiere seguidores que nos defiendan con espada de cualquier persona que nos quiera Defend us lastimar? Que from quiera the defendernos. liars and those who rise up against us. ¿Quién no quiere un seguidor que te defienda de los mentirosos y las personas que te calumnian? On the surface, Peter looks like the most amazing disciple. Superficialmente, Pedro es el discípulo más impresionante. Peter looks like the kind of follower in your church that you want to pull closer to you. Pedro es el seguidor de la iglesia que tú quieres que sea tu mano Peter derecha. looks like the kind of worker that is on the job that you want to be on your team. Pedro es el trabajador de la empresa que todo jefe quiere que sea el encargado de todo. Understand, look at Peter at the night of the transfiguration where Jesus was on the mountain and his face shone like the sun. Observemos a Pedro el día que Jesús fue transfigurado y que su rostro brilló como el sol. Peter went over to Jesus and said, let's build tents and stay right here. Pedro se acerca a Cristo y dice, oye, maestro, yo te puedo hacer 3 tabernáculos para que nos podamos quedar aquí. Peter heard the voice of God in the moment. Pedro escuchó la voz de Dios en ese momento. Peter saw Moses and Elijah in the moment. Pedro pudo ver a Moisés y a And Elías. Peter was so enthralled by the glory and the beauty Y Pedro estaba tan asombrado con la gloria y la belleza de ese momento that he says to Jesus, let's stay in this place. que le dice a Cristo, hagamos tabernáculos para quedarnos aquí. Let me build a tabernacle that we might live right here. Permíteme hacer un tabernáculo Oh. para que nos quedemos aquí. Peter is attractive. Pedro es atractivo. Peter wants to live in the glory. Pedro quiere vivir en la gloria. Peter experiences the glory. Pedro experimenta la And Peter gloria. doesn't want to leave the mountaintop. Y Pedro no quiere bajarse de la montaña. Everything about Peter looked attractive. Todo de Pedro era atractivo como seguidor. But what is interesting about the text is that go for it. Pero lo que es interesante del texto Is that as Jesus was transitioning his ministry era que mientras Jesús transicionaba su ministerio, from signs and wonders and healings and miracles, señales y prodigios y sanidades y milagros, as Jesus was transitioning his ministry from a crowds of 4,000 or 5,000 people, Cristo iba a pasar de tener un ministerio de multitudes de millares que lo escuchaban. Peter had experienced everything good in Jesus' ministry. Pedro experimentó todo lo bueno y glorioso del ministerio de Jesús. But in this text right here Pero en este texto, is when Jesus is transitioning from the good of ministry. Cristo transiciona desde lo bueno del ministerio And he's transitioning to the suffering of y ministry. Cristo empieza a transicionar al sufrimiento, Because everything was good. Everything was good over here. al sufrimiento del ministerio, porque todo era bueno acá. Jesus is walking from Jerusalem. Pero Cristo está yendo, From Galilee. He's walking from Galilee. pero Cristo está saliendo de Galilea And he's going to Jerusalem. y va hacia Jerusalén. And it is along the road he says to them, Y en el camino les dice, I will be tried and betrayed. a mí me van a juzgar, me van a traicionar. And it is in this transition from good to suffering Y en la transición de la gloria al sufrimiento that Peter begins to be unraveled. que Pedro se empieza a desboronar. We begin to see a Peter that now we're wondering, where was this Peter all this time? Y vemos a un Pedro que decimos, ¿de dónde salió And este hear what Pedro? I'm saying to you tonight. Escucha lo que te digo. The closer Jesus got to the cross, Entre más cerca Jesús se acercó a la cruz, was the more Peter started to lose himself. más que Pedro se estaba What am desboronando. I saying to you tonight? ¿Qué te estoy Peter diciendo? was prepared for the good times in ministry, Pedro estaba listo para los tiempos but buenos, he was never prepared for the bad times in pero no ministry. estaba preparado para los momentos He was difíciles. prepared to cast out demons over here. Pero listo para echar fuera demonios. But when he heard about suffering, Pero with cuando él Jesus, escuchó sobre sufrir con Cristo, he said, no way, no, this will never happen to you. jamás esto no te puede suceder, Señor. Peter had passion, but he never had a revelation of suffering. Pasión, pero sin revelación del sufrimiento. Peter spoke well, Pedro hablaba bien,
But he never had a revelation of suffering. Pero Pedro no tenía revelación And de dolor, many de sufrimiento. and many followers are in Christianity like that. Y muchos seguidores en el cristianismo son así. Many disciples are in Christianity like that. Muchos discípulos seguidores de Jesús son así. There is a Peter in every church En cada iglesia hay un Pedro, because they come and they worship in good times. pero que vienen y en los tiempos buenos adoran. As long as the piano is playing and there is good worship music. Mientras que haya música buena y un buen pianista, están adorando. As long as we have padded pews and AC. Mientras que haya aire acondicionado y buenas sillas. As long as they are driving a nice car to work. Mientras que tengan buen carro en el trabajo. And as long as they have a good salary. Y mientras tengan buen salario. They are built for the good times. Ellos están firmes. My God, I feel to preach this tonight. Yo siento predicarles esto. They are built for the good times. Están preparados para los tiempos If you buenos. are going to follow Jesus, pero si vas a seguir a it is Cristo, going to take more than passion. requiere más que pasión. If you are going to follow Jesus, Si vas a seguir a it is Cristo, going to take more than good words. requiere más que buenas If you palabras. are going to follow Jesus, Si vas a seguir a it is Cristo, going to take more than feeling good upon the mountain. necesitas más que sentirte bien en la montaña. Peter had all of those things. Porque Pedro tenía todas esas But cosas. Jesus is teaching Peter suffering is a part of the journey. Pero Cristo le tiene que enseñar a Pedro If you- que el sufrir es parte del ministerio. Suffering is a part of walking with me. Sufrir es parte de caminar con el So Señor. if you are going to be a powerful disciple of God, Si vas a ser un seguidor poderoso en el if you are reino, going to be a mature follower of Jesus, si vas a ser un seguidor con madurez, you can't just have passion alone. no solamente sirve la pasión. You've got to have stability mixed in with your passion. Con la pasión necesitas estabilidad. Repetir, por favor. Con la pasión necesitas Because estabilidad. many people have passion in Christianity, Porque muchos tienen pasión, but they don't have stability to walk with God from over here to over there. pero no tienen estabilidad con el proceso de caminar con Dios desde They acá have hasta passion. acá. They will worship God loudly. Que adoran a todo volumen, They will dance in church. danzan en la They iglesia. will speak in high tongues, loud tongues. Que wow, sacan las lenguas a todo volumen. But you ever allow adversity to come along their way Pero si llega la adversidad, and they begin to crumble. empiezan a desboronarse en la fe. Peter, the guy who walked on water. Pedro, el que caminó sobre el agua, mi gente. Peter, the guy who saw the glory on the mountain, Pedro, el que vio la gloria de Dios en la montaña. is now saying, no, this suffering thing, no, no way, no Él way, dice, no, esto de sufrir yo no quiero. no way. And Jesus had to say to him, Y Cristo le tuvo que decir, Satan, Satanás, get thee behind me, ponte detrás de mí. because you are mindful of the things of men. Porque tú solo te ocupas en lo de los hombres. Jesus looked at Peter and rebuked the devil. Jesús vio a Pedro y reprendió el diablo. That means up under the passion of Peter, Debajo de la pasión de Pedro, up under the excitement, debajo de la emoción, up under the spiritual appeal that he had. debajo de todo el que se viera bien espiritualmente. Peter's mindset was not right. La mentalidad de Pedro no estaba And so bien. God is showing us the layers of Peter. Dios nos muestra las capas de And Pedro. you see it in church. Lo At a certain layer, a superficial layer. Y lo vemos en la iglesia que hay capas, ¿verdad? Está el nivel superficial. Many Christians look good, sound good. Hay muchos hijos de Dios que, bueno, que se llaman But when hijos you start peeling the layers, que se ven bien y dicen lo correcto, pero si tú empiezas a quitar las you capas, realize what they project te das cuenta que lo que is ellos, not what they possess. lo que ellos Oh muestran my no God, es can I lo say que that tienen. again? Can I say that again? Oh, they do that in relationships. Many men project things. Mira, y lo hacen en relaciones. Muchos hombres And muestran lo correcto. And once the woman gets into the relationship, she realizes, but he's not what he projected. Y la mujer se mete en la relación y se da cuenta que el hombre no era lo que mostraba. Peter was a marketing genius. Pedro era un pro del marketing. He projected the right thing spiritually, Pedro mostraba lo correcto espiritualmente, but he was lacking a revelation of suffering. pero no tenía la revelación de un Look sufrimiento. at how Jesus dealt with Peter's heart. He says, tonight, Y observa lo que dice,
lo que dice Cristo, esta noche, before the rooster crows, you will deny me 3 times. antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Now, I want you to pause and think about that with me for a moment. Pause and think about that. Pausa y piensa en eso. Peter, the follower, just said to Jesus, Pedro, el seguidor, le acaba de decir a Cristo, I will be with you even if every other disciple flees. le dice Pedro, yo voy a estar contigo aunque todos los demás se vayan. He professes consistency. Pero le declara que él va a ser fiel. He professes loyalty. Le declara que va a ser fiel y consistente. And Jesus look in his heart and peel off that superficial Y layer. Cristo penetra en el corazón y quita la superficialidad. And Jesus says, tonight, Esta noche, that heart ese corazón is going to deny me 3 times. me va a negar 3 veces. That mouth Esa boca that just confessed loyalty, que acaba de confesar lealtad, that just spoke well to me, que acaba de hablarme de lo correcto, is going to deny me 3 times. me va a negar 3 veces. You can imagine the shock in Peter. Imagínense el shock en la cara de Pedro. How many Christians say, Jesus, I will follow you? Cuando dice Cristo, yo te voy a How seguir. many Christians say, Lord, I am with you? Señor, yo estoy contigo. And the boyfriend leaves them and they backslide. Y los deja la pareja. Y los deja la pareja y pierden el camino del Señor. A teenager becomes rebellious and they quit church. Un adolescente se vuelve, el hijo, la hija se vuelve rebelde y entonces los papás se van de la iglesia. The pastor corrects them and they walk and leave the church. El pastor los corrige, los reprende y se hieren y se van de la And quit iglesia. God. Y abandona no solo la iglesia, sino los caminos de Dios. Hear me, it is easy to say things, Mi gente, es fácil decir lo but correcto, Jesus looks deeper. pero Cristo observa lo Every interior. follower that speaks well, Cada seguidor que dice lo correcto, Jesus looks deeper on the inside. Cristo observa en lo profundo. That's why I love that song. It says, you search much deeper than the way things appear. A mí me encanta una canción que dice, tú buscas mucho más interno que lo que la superficie You are muestra. looking into my heart. Porque el Señor observa el I'm corazón. coming back to the heart of worship. Es una canción que dice que estoy volviendo al corazón de la adoración. But you realize what is happening in Peter's life. Entonces vemos lo que pasa en la vida de Pedro. The closer Jesus got to his highest purpose, Entre más Cristo se acercó a su propósito sublime, was the more Peter started to lose himself. Pedro empezó a desboronarse. Think about that. Quiero que piensen en eso. Sometimes when a follower gets closer to their destiny, A veces un seguidor, entre más se acerca a su destino, if they are not built for the destiny, si no están equipados para el destino, the flesh in them begins to take over. la carne empieza a tomar control. Because you know what is happening right here? Porque ¿qué sucede aquí? There is a collision between the spiritual destiny and the presence of a strong flesh. Hay un choque entre el destino que Dios tiene, el destino espiritual, y una carne que tiene And so fuerza. opposing forces are colliding. Fuerzas en oposición están chocando. And so you either rise to the level of being transformed by God's glory, Y tenemos que subir al nivel para ser transformados por la gloria de or Dios. you embrace your flesh and regress to what you really were. O sigues a tu carne y retrocedes. And so Peter, in that night, with all his passion and excitement, Y Pedro esa noche con toda su pasión y su when they emoción arrested Jesus that night, arrestan a Cristo, the same guy who walked out on water, el mismo que caminó the sobre el same agua, guy who said, I will be with you, el mismo que dijo yo estaré contigo, when he saw the arrest that night, he says, cuando él vio el arresto, I don't know the guy. yo a él no lo conozco. A little Jewish girl, teenager, said, but you were one of them. Una niña judía le dijo, tú eras uno de ellos. And Peter crumbles under the question of a young Jewish girl. Mira, y con la pregunta de una niñita judía, Pedro se desborona por completo. Peter says, I don't know him. Yo no lo conozco. And then the rooster crowed, Y cantó el gallo. and Peter remembered.
Y Pedro recordó. Jesus saw inside of me what I did not even realize was on my inside. Wow, Cristo puede ver en mí lo que yo ni siquiera me doy cuenta que hay dentro de mí. Peter Pedro is realizing that there is more to Christianity than just the surface of passion. Pedro se da cuenta que hay más en el seguir al Señor en el cristianismo que la pasión. I work at a Bible school. I can't tell you how many times I see passionate teenagers, passionate young adults come at the school. Escuchen, yo estoy en un instituto bíblico. Yo les pudiera decir de todas las personas jóvenes apasionadas que yo he visto. And a few months after, I see some of them backslidden right in Dallas. Y unos meses después yo los veo, miren, And it made perdidos. me realize over the years, passion. Y me di cuenta a través de los años que la pasión, Every follower needs something more than passion. que todos necesitamos más que solamente pasión. That's Peter. Eso es Pedro, vamos uno, Pedro. That's the first one. El primero. Are you seeing yourself in Peter tonight? Algunos de nosotros quizás veamos un poquito de Pedro en nosotros. Are you just excited about Jesus, or are you prepared for the moments when- The moments. of suffering? ¿Te emocionan las cosas de Dios o también estás preparado y preparada para los momentos Of difíciles, challenges, de los retos, of going deeper with God? las profundidades de Dios que solamente vienen por la dificultad? The second follower that we're going to look at is Segundo seguidor, Judas. Judas. Are you guys enjoying this? ¿Lo están disfrutando? ¿Están Judas. disfrutando la palabra? We're looking on how to be a follower. We're looking on how to be a follower tonight. Estamos aprendiendo de cómo ser un buen seguidor, ¿ok? Where Peter is attractive because of his words Pedro es atractivo por sus palabras and because of his passion, y por su pasión because of his zeal. y por su celo. Judas is a whole different level. Judas es otro nivel. Judas reveals to us a lot about a kind of follower. Judas nos demuestra mucho de un tipo de seguidor. I view Judas as a professional follower. Judas es un seguidor profesional. And understand why I use the word professional. Entiéndame por qué uso el término profesional. Because at some point in the journey of being a follower, En algún punto en el proceso de ser un seguidor, at some point in the journey of being a disciple en of algún Jesus, momento del proceso de ser un discípulo del Señor, Judas's heart began to change. el corazón de Judas empezó a cambiar. Hear me, people can walk with you and their hearts begin to change. Escúcheme, alguien puede estar caminando contigo Oh my y su God. corazón puede empezar a No, cambiar. let me say that again. I said people will walk with you in life. Hay personas que van a caminar contigo en la vida, They will journey with you. que van a viajar contigo en la They vida, will journey in marriage with you. que irán contigo en el They matrimonio, will journey in church with you. irán contigo a la iglesia, They will work with you on the worship team. caminarán contigo en They el will equipo de alabanza, do life with you. hacen vida contigo. But somewhere along walking with you, Pero en ese proceso de caminar contigo, you don't know tú no sabes that their hearts are bleeding out. que su corazón está goteando. You don't know No sabes, that like the sand through an hourglass, casi como la arena por un reloj de esos antiguos, the grains are falling out. que empieza a caer la arena poco a poco. Conversation by conversation, they're bleeding out. En conversación tras conversación están goteando. And that's why I'm saying Judas is professional. Pero Judas es profesional. Because while he's bleeding out and following Jesus, Porque su corazón está goteando y sangrando y él sigue a Cristo. nobody realizes that he is losing out. Nadie se da cuenta. When Jesus said at the Passover meal that night, Cuando Cristo en la última cena se sentó, Jesus said, one of you will betray me. Cristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar. All the 11 disciples said, is it me? Y los discípulos todos dijeron, ¿seré yo? Think about that for a moment. Analicemos eso. For the 11 disciples to say, is it me?
Los 11 discípulos se preguntaron, oye, ¿será que soy yo? means that none of the 11 suspected Judas. Ninguno de los 11 sospechó que era Judas. Oh my God, I said Judas was professional Judas era un profesional. because that means he maintained the same smile. O sea que Judas sonreía He igual. maintained the same greeting. Judas saludaba igual. Espérate, saludo. He maintained the same greetings, Rabbi. Mantenía el mismo saludo, rabí. Nothing changed. Nobody suspected him. Nada cambió con su That's comportamiento. That's how dangerous deception is. Por eso es que esta decepción es tan peligrosa. And it is the breeding ground for betrayal. Y es como ese lugar que da luz a la traición. Because had someone suspected him that night, Porque si alguien hubiera sospechado de él, John could have said, "Oh, Judas, I saw that coming." Juan pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo de Judas me lo esperaba. Yes, Peter would have said, "You crazy guy, I knew you were going to do that. I knew you were going to do that." Pedro pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo me la sabía, tú eres un loco, yo me lo esperaba de ti. But rather than pointing out Judas, Pero en vez de los discípulos señalar a Judas, they all looked within. todos dijeron, ¿será que soy yo? Nobody suspected Judas. Nadie sospechó de Judas. You have people like that in life with Y you. tienes personas así en tu vida. They laugh with you, but their hearts are bleeding out. Que se ríen contigo, pero su corazón no está contigo. They come to dinner and they eat the chicken with you, but they are against you. Comen el pollo frisbee contigo y su corazón no está contigo. They sing on the worship team with you, but they have long gone against you. Cantan en tu mismo equipo de adoración, pero su corazón hace rato se apartó. They sit right in church and worship God. Que se sientan acá y adoran a Dios And they are against the pastor. y su corazón en contra de los Because pastores. eventually they create the church split. Y esos son los que crean la división de iglesia. Eventually they take half of the church and go somewhere else. Y son los que se llevan a mitad de la iglesia. You have to be careful of Judas. Cuidado con Do Judas. you understand why the spirit of discernment is given by God to the church? Entiende por qué Dios da el espíritu de You discernimiento. have got to have the gift of discernment. Necesitamos el don de discernimiento. Got to be able to look beyond the fake smiles. Yo tengo que poder percibir más allá de la sonrisa mentirosa. I've got to be able to look beyond the hug when you come and say, "Yo, bro, what's up? What's up?" Yo tengo que percibir más que cuando la persona dice, hola mi hermano, ¿cómo vas? But I know you are not with me. Porque yo sé que tu corazón no está conmigo. Betrayal is real. La traición es genuina, existe. And betrayal is like divorce. It doesn't happen overnight. Y la traición es como el divorcio, no sucede en un instante. Nobody divorces anyone overnight. Nadie toma la decisión de un divorcio It is instantáneamente. always a multiplicity of decisions over time. Siempre es una multitud de decisiones a lo largo del tiempo. Judas was professional. Judas, un profesional, He was a professional follower of God. un seguidor He did profesional, he did the right things. hacía lo He correcto, said the right things. decía lo correcto And he showed up at the right y places. llegaba a los lugares correctos. Nobody noticed. Nadie se la esperaba. Pause and think about that for a moment. Paremos ahí, pensemos, analicemos. A follower following Jesus, Un seguidor siguiendo a Jesús but his heart begins to change over time. y su corazón empieza a cambiar. Another thing about Judas. ¿Saben? Algo más de Judas. Judas teaches us a lot. Are you still with me? Siguen conmigo, siguen I'm conmigo. teaching ¿sí? this. He teaches us a lot. Judas nos enseña mucho. And one of the main things he teaches us is the difference between proximity and intimacy. Judas Who is nos it? muestra la diferencia entre la Oh. proximidad y la intimidad. Because somebody is beside you Porque tienes a alguien a la par cerca, doesn't mean that they are intimate with you at no all. significa que ustedes tengan intimidad de corazón. A lot of people confuse proximity with intimacy. Muchos confunden la cercanía con la intimidad. We superficially think, oh, if you are this close to me, you have to be real. Nosotros superficialmente pensamos que si tú eres cercano a mí, If debes ser if you genuino. are this close to me, surely you are genuine.
genuine. Porque si tú eres tan cercano a mí, seguramente eres genuino. If you come to my house and sleep in my house, Si yo te invito a mi casa y tú te quedas a dormir en mi casa. if you ask me to bring you to the airport, Si tú eres el que me pide que te lleve al aeropuerto. if you watch my kids, Si tú cuidas de mis hijos. if you help me cook in the kitchen, Si yo necesito ayuda en la cocina y tú me if ayudas. you pray for me when I needed Si prayer, yo cuando necesito ayuda, tú eres la persona que ora por mí. surely you have to be real. Seguramente tu corazón está conmigo. In the confusion between intimacy and proximity, Y he ahí la confusión entre la cercanía y la intimidad. Judas had proximity, Judas era cercano, but he never had intimacy. pero nunca fue íntimo. And that wasn't new. That wasn't new. It was the first time we see that in the Bible. Y sabes que no fue la primera vez que lo vemos en la Biblia. Lucifer had proximity, Lucifer tenía cercanía con Dios, but he never had intimacy with the pero Father. nunca tuvo intimidad con el Padre. Let me say that again. He had proximity. Te lo voy a repetir, Lucifer estaba cerca de Dios. He worshipped before the throne of God. Adoraba ante el trono de Dios. But just like Judas, somewhere along the worship before the throne, Pero en algún momento, así como Judas, cuando él estaba adorando ante el trono, his heart began to change. el corazón de Lucifer Hear me. también se apartó. Judas Escúcheme. teaches us as followers, be careful Seguidores, aprendamos de Judas, not to confuse proximity with intimacy. de no confundir la cercanía con intimidad. No, it's not just being close to Jesus. Porque no es solamente estar cercano a Cristo, It's being in right relationship with Jesus. es estar en buena relación con Cristo. That's why this young generation, when I hear them say, oh, the present, I'm just in the presence of God. Por eso es que yo a los jóvenes que dicen, ay, es que yo amo tanto la presencia de Are you Dios. being changed in the presence of God? Pero la presencia te está transformando. Are you just getting goosebumps and feeling good? Or are you getting deeper in intimacy with Jesus? ¿Solamente lloras y te gustan los escalofríos o verdaderamente tu corazón está siendo íntimo con el Señor? This follower, Judas, showed us that we can be professional in church. Porque Judas nos muestra que en la iglesia podemos ser profesionales. And if this happened on Jesus' team, Y si esto pasó en el equipo del mismo Mesías, oh my God. Dios mío, oh my God, Come on, somebody say, come on. alguien diga, If in the presence of the Messiah, si en la presencia del if in Mesías, the presence of the Son of God, en la presencia del Hijo único de Dios, Judas could have the unmitigated audacity Judas tuvo la osadez to be professional de ser mentiroso, de ser un profesional and to give proximity without intimacy. y de ser cercano pero sin ser íntimo. What more us? ¿Cuánto más a nosotros? What more us? ¿Cuánto más a nosotros? So I'm pre-teaching this tonight. I want you to weigh your heart and look at your heart. Entonces yo quiero enseñar esto para que examinemos y pesemos nuestro corazón. Are you being professional ¿Estás siendo solamente like profesional Judas? como Judas? Are you offering God proximity without intimacy? ¿Le ofreces a Dios tu cercanía pero no tu Oh my intimidad? God. Are you getting close to the things of God but not God? ¿Te acercas a las cosas de Dios pero no a Dios? Repetir, por favor. ¿Te That one is estás powerful. acercando a las cosas de Dios sin Because you acercarte a can, Dios? you can get close to the drum set and play this thing. Porque aquí nos podemos acercar y tocar tambor, You can batería. get close to a song and sing a song. Vamos a acercarnos a la tarima y cantar. Doesn't mean you are worshiping at heart. No significa que tu corazón sea un corazón de Jesus adoración. said, they honor me with their lips, Cristo dijo, me honran con sus Oh, labios, but their hearts are far from me. pero sus corazones están alejados de mí. What a paradox. ¡Qué paradoja! That you can use your lips and say, I worship you, Jesus. Que tú puedas decir con tus labios, Cristo, yo te I adoro. honor you, Lord God. Yo te honro, Señor. And Jesus says, you're saying the right words. Y que Cristo te diga, estás diciendo lo correcto. But you're offering proximity without intimacy. Pero hay cercanía sin intimidad. Judas is an interesting fellow. Judas es un individuo muy interesante.
Can I give you one more about Judas? Te doy una más de Judas, una más de Are you guys Judas. enjoying this? ¿Lo están disfrutando? Sí, sigo. I'm Sí. preaching. I'm teaching this out of love. Estoy enseñando esto, pero con amor. I'm passionate, but I'm not mad at Yo, you. yo soy apasionado, pero no tengo rabia, ¿verdad? Soy apasionado, pero no estoy enojado. I'm passionate, but not mad at you. Me apasiono, pero no estoy enojado. Somewhere along walking with Jesus, En algún momento del caminar con Cristo, not just that he was professional, no solamente era profesional and not just that he offered proximity without y intimacy, no solamente que era cercano sin intimidad. is that he started to love something more than Jesus. Él empezó a amar otras cosas a más que Jesús. The Bible says it was Judas who went to the high priest Judas fue al sacerdote and said, "What will you give me if I betray him?" y le dijo al sumo sacerdote, ¿qué me darás si yo te entrego a This Jesús? follower started loving money more than God. Este seguidor empezó a amar más a la riqueza que a Dios. And we're all vulnerable to this. Y todos somos susceptibles a esto. We're all vulnerable to following Jesus. Todos somos susceptibles de seguir a Jesús And we start loving something more. y empezar a amar a algo. So understand, the Bible says that we are to love the Lord our God with all our hearts. No dice la Biblia que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro It was the corazón. commandment given in Exodus 6. Un mandato dado en Éxodo 36. And Jesus echoed it when he came back into the world. Y Jesús lo repitió. So our posture is one of total, absolute love to him. Nuestra postura del corazón debe ser de amor completo. But the flesh can lead us where we start loving something else other than Jesus. Pero la carne empieza a distraernos para amar a otras cosas más que a Cristo. Have you ever experienced that? ¿Alguna vez lo has experimentado? Where you're a Christian, you're following Jesus. Cristiano siguiendo a Jesús And you start to love a boyfriend more than God. y empiezas a amar a un novio, una novia más que a Dios. You start to love leading worship more than you love God. Empiezas que amar más al ministerio que al Señor. You start to love your job that is paying you $1 million more than Jesus. Empiezas a amar a tu trabajo con el buen salario que amar al Señor. You start to love titles and positions more than Jesus. Amas tu título y tu posición más que al Señor. And I know you don't think this happens, but it happens. De pronto tú piensas, no, esto no sucede, pero When sí Jesus sucede. was rebuking the Pharisees, Jesús le dijo a los fariseos, he says, you love the best seats in the synagogues. ustedes aman los primeros asientos en la sinagoga. And you love the titles. You love to be called rabbi. Les aman que les digan maestro. It is easy and it is a very subtle thing Es fácil y muy sutil that while you are following Jesus, que a lo que estamos siguiendo a Jesús, your carnal person, man, can start loving something more. la carne empieza a amar a otras cosas. A lot of people, Muchos they start loving money more than God. empiezan a amar a las riquezas más que a Dios. It happens. It's a real thing. Pasa, es algo verdadero. And that's why you have to guard your heart as a disciple of Jesus. Por eso debemos cuidar de nuestro corazón como Because the seguidores. fallen nature within us, Porque la carne y la naturaleza caída que tenemos it is fighting to dethrone the love of God. está en constante pelea para sacar el amor de Dios del trono de tu corazón. Fighting to dethrone the love for God. Peleando para sacar el amor de Dios del trono de tu And so corazón. you have to bridle, you have like a horse that is bridled. Así como un caballo, tienes que amarrar esa carne. You have to bridle the flesh. Tienes que amarrar a esa carne. Because you will feel it rising in you. Porque verás cómo surge dentro de ti. You start to love something else more than God. Empiezas a amar a otra cosa más que a Dios. It's possible. Es posible. No, it's not just that you follow Jesus. No es solamente que seguimos a Jesús. How are you following Jesus? ¿Cómo lo estás siguiendo? Importa. Judas is teaching us. Judas nos enseña It is important how you follow. que es importante cómo tú sigas al Señor. Very important how you follow Jesus. Muy importante cómo tú sigas al Señor. One more thing, and I have to give this one about Judas. Una última cosa sobre Judas. Judas took Jesus' kindness for granted. Judas tomó la gentileza de Dios la menospreció. Can I break this down a little bit? ¿Puedo desmenuzar esto? There were 12 disciples.
12 discípulos. Matthew was a tax collector. He was experienced in the business of money. Mateo era un colector de impuestos con experiencia en colectar dinero. Jesus could have chosen Matthew, who had the experience with money. Jesús pudo haber elegido a Mateo a ser el contador del ministerio. Mateo But tenía Jesus experiencia. bypassed financial experience over there Pero Jesús no consideró la experiencia financiera de and Mateo chose Judas to be the chief financial officer. y eligió a of the Judas ministry. para ser el tesorero del ministerio. When at the night of the Passover, when nobody knew it was Judas that night, En la noche de la Pascua, cuando nadie sabía que Judas lo iba a traicionar, what does that tell us about Jesus' leadership? ¿qué nos dice del liderazgo de Jesús? When Judas's heart was bleeding out with betrayal, Su corazón desangrándose en la traición. Jesus covered his sin. Jesús tapó su pecado. Because none at the table that night, they were able to look at Judas and point him out. Cristo, sabiendo, no lo Exposed, yes. expuso. No lo Did not expuso. expose him. Ninguno de los discípulos se dio cuenta. It's not just that the 11 didn't know, No solamente fue que no se dieron cuenta los 11. it's that Jesus did not expose, he covered his reproach. Jesús tapó la culpa. At the night of the arrest in the garden when Judas came with the Roman soldiers, En la noche que viene Judas con los soldados sí, los soldados. the Bible says he greeted Jesus with a kiss. La Biblia dice que se acercó a darle un beso a Jesús. I want to see the kindness of Jesus. Yo quiero que throughout. observen la bondad de Dios. Jesus knew the betrayer. Jesús conocía a quién lo iba a traicionar. And Jesus, look at me, Alex. Jesus didn't do this when Judas showed up. Act like you're going to hug me. Jesús no hizo esto. Jesus could have done this. Yo, get away from me. Jesús le puede haber dicho, alárgate. Yeah, right? Jesus could have resisted and rejected the betrayer that night. Jesús pudo haber rechazado al traidor. Could have said, you evil, wicked person, get away from Malvado, me. perverso, aléjate de mí. But no, we saw Jesus allowed the hug. Pero Jesús permite que se le acerque. He allowed affection for the betrayer. Permitió que el traidor le tuviera afección. And Jesus called him, friend, why are you betraying me? Es más, cuando lo saluda le dice, amigo, ¿por To qué the- me traicionas? ¿Por qué estás aquí? To the very end, Jesus called the betrayer friend. Hasta el final Jesús le llama a Judas amigo. The feet that were about to go to the Sanhedrin council, the temple, to betray Jesus. Los mismos pies que iban a caminar al Sanedrín para traicionar a Jesús, Jesus washed those feet. esos pies Jesús lavó. Think about the Passover meal. Piensen en la Pascua. Jesus knew the betrayer, Jesús conocía a quién lo iba a traicionar, and he never rejected him from the dinner table. pero no lo rechazó de la mesa. He invited the 12, including the betrayer. Invitó a los 12, incluyendo al traidor. Are you seeing the kindness of Jesus? ¿Puedes ver la bondad de Dios? And Judas experienced all those expressions of divine kindness. Judas experimentó toda esa bondad divina And still went ahead and betrayed Jesus. y todavía fue y lo traicionó. Hear me about Escúchenme. the spirit of a betrayer. El espíritu de un traidor, As it was with Jesus, it still happens. así como con Cristo, también sucede ahora. They don't regard your kindness. A ellos no les importa lo bueno que tú seas con You ellos. promote them, they betray you. You promote them, Tú los promueves, they betray you. te traicionan. You buy them a house, they Les betray compras you. una casa, te traicionan. You marry them, they betray you. Te casas con ellos, You te pay, for their, traicionan. you pay for their vacation, they betray you. Les pagas las vacaciones, te traicionan. That mindset does not weigh. Esa mentalidad no le importa lo bondadoso o lo bondadosa que tú seas. Be careful Ten cuidado of how you are being a disciple of Jesus. de cómo tú eres, qué clase ask de the discípulos tú eres con musicians to Cristo. come. Músicos, por favor, suban. No sé por qué se los dije en español, todos hablan inglés. Discipleship is important. El discipulado es muy importante. How you become a follower is important. Cómo tú sigues a Cristo es importante. Judas makes us realize that there are some people who don't pay attention to gratitude. Judas nos muestra que hay personas que no son gratas, que no tienen gratitud. They don't pay attention to kindness. No les importa la bondad.
Is there anyone in here you have experienced a betrayal? ¿Alguien Anyone? aquí ha experimentado traición? ¿Alguien aquí? Yeah, put up your hand. No need to Suban be la mano, ashamed. suban la mano. ¿Quién ha experimentado Oh traición? my God, so many of you. Bueno, ¿cuántos? ¿Verdad? Wow. But have you noticed what I just said? ¿Te has dado cuenta de lo que les digo? Did you see how you were kind to the person? ¿Viste cómo tú puedes ser bondadoso con una persona? And did you wonder within yourself, how could they do that? I was so good to them. Y nunca te preguntaste cómo me pudieron hacer eso si yo fui tan bueno y tan buena con ellos. They don't pay attention to kindness. Al traidor no le importa la gentileza. It is the nature of betrayal. Es la naturaleza de los que traicionan. It is never our enemies who betray us. ¿Saben? Nunca son los enemigos los que traicionan. Oh, you know your enemy. We are far from our enemies. Porque los enemigos los tenemos de lejos. It is always the people who have proximity to us. Son los que tienen cercanía. Enemies don't betray us. Los enemigos no traicionan. It is the people who we sit with, eat with, laugh with, do life with. Esas personas con que nos sentamos, con los que comemos, con los que vivimos la vida. That's why disciples have to be careful. Por eso los discípulos deben tener cuidado. And I give you the final one. Te doy el último discípulo. If there is a Peter Si hay un Pedro and if there is a Judas, y si hay un Judas, there will always be a John. siempre habrá un Juan. God will not leave you to the instability of Peter at all times. Dios no te deja solo con la inestabilidad de Pedro. And he will not leave you to the treachery of Judas. Dios no te deja solo con la traición de Judas. Our God is so faithful that he will bring John to you. Nuestro Dios es tan fiel que siempre trae Juan. Every leader needs a John. Todo líder necesita un Juan. Every leader needs a John. Todo líder necesita And un let me tell Juan. you a little bit about John. Te voy a decir un poquito de Juan. When palm branches were waved and they were going into Jerusalem and they cried, Hosanna in the highest. Domingo de Palmas gritan todos, Hosana en lo alto. After that, Peter started to crumble. Pedro empieza a desboronarse. And when Jesus was arrested that night and the ministry crashed, Pero cuando Jesús lo arrestan y el ministerio se cae, the ministry fell apart. el ministerio se desborona, The preacher was arrested. el predicador lo arrestan, The preacher was accused. el predicador lo acusan. You can imagine one Thursday night, Kara's husband, I forgot his name, Pastor Augusto. It slipped. Yeah. Imagínense que una noche está aquí predicando el pastor Agustín. You can imagine he's here one Thursday night preaching. Imagínense que él está aquí predicando una noche And by the Friday night, he's arrested. y el viernes lo arrestan, lo And llevan preso. it is in the newspaper in Y Medellin sale en el noticiero de Medellín that he's being charged for insurrection. que lo acusan de rebelión. I guarantee you. Les garantizo. Some church members would say, yes, I believe that. Algunos de los miembros de la iglesia van a decir, eso me lo sabía. Because that flesh in us is alive. Porque esa carne que tenemos tú y yo, But I guarantee you that there will be Johns in the pero te auditorium. garantizo que habrán Juanes. Because at the night of the arrest and the betrayal and the public humiliation, En la noche del arresto y de la humillación pública, when Peter fled from the scene, cuando Pedro salió huyendo, the Bible said John walked into the praetorium, la Biblia dice que Juan entró al lugar into the room where Jesus was about to be tried. a donde Jesús lo iban a juzgar y maltratar. John was present while Jesus was about to be what is the legal no, this before the scourge? Sentence. Yes. Gracias. Que Juan estaba ahí en el momento que Jesús fue condenado. Put it in modern times now. En tiempos modernos, Imagine Jesus is brought before court imagínense que Cristo llegara a la corte and there is a judge sitting before him y hay un juez sentado frente a él and he has all accusers y rodeado de testigos en su contra and the charges against him are being read. y todos los cargos en su contra. The Bible said that one La disciple Biblia dice que había un discípulo was present in the praetorium. que estuvo ahí con él Oh God, en ese lugar. we need John. Necesitamos a un Juan. That when you're accused, De que cuando a ti te acusen, somebody can stand with you alguien puede estar ahí contigo in humiliation, en tu in humillación, adversity, en tu adversidad, in ridicule, en el ridículo de los demás, en la vergüenza, in public
public reproach. en la humillación pública. God, we thank you for John. Dios, gracias por los For Juanes. the kind of people that are present in trouble. Ese tipo de persona que está contigo en el problema. Peter fled when trouble showed up. Pedro huyó a lo que llegó la adversidad. But John walked in when trouble showed up. Pero Juan, cuando llegó la adversidad, se acercó. Are you Peter tonight? ¿Eres Pedro? Are you Judas? ¿Eres Judas? Or are you the kind of disciple that is being formed like John? ¿O eres un discípulo como Juan? Two more things quickly about John. Dos cositas más de Then I Juan close. Are you with y me? cierro. I know this is long, but Yo sé que ha sido largo, ¿ok? I feel this for you Pero tonight. siento la unción en esto para ustedes esta noche. The disciples fled. They all fled. Los discípulos salieron, huyeron. But do you know where else we see John? Pero ¿saben a dónde más vemos a We Juan? saw John ¿A dónde más lo vemos? at the foot of the cross. Enfrente de la cruz. There was Mary María, and then the other Mary. Salomé, la There otra were María. two Marys at the foot of the cross. Dos Marías al pie de la cruz. But the Bible said John the disciple was at the foot of the cross. Y la Biblia dice que y Juan el discípulo estaba a los pies de la And I cruz. remember I read that a few years ago. Y yo leí eso hace unos años. And the reality hit me, the truth hit Y me. me pegó la realidad. That was the cross. Esa era la cruz. Jesus was tried over here. Jesús fue juzgado aquí. That means after Jesus was accused and tried in the praetorium. Después de que Jesús lo Somebody acusaron got y it, lo somebody got condenaron. it. That when they put that cross on Cuando la Jesus, cruz la pusieron en Jesús and Jesus walked the road of y Jesús Golgotha caminó hasta Golgota, all the way to the cross, todo ese camino, John took the steps with him. Juan estaba con él. He could have never been at the foot of the cross Porque no pudo haber llegado a la cruz unless he had walked from the praetorium to si the no hubiera cross. llevado el mismo recorrido. That means every public step of shame that Jesus Cada took, paso de condenación pública, de John humillación, took it with him. Juan estaba ahí. Every public humiliation. Cada humillación, When the cross fell, when Jesus fell, cuando la because of cruz the cross, cayó, John was there with him Juan estaba ahí to the foot of the cross. hasta la That's cruz. why I'm telling you, we need loyalty. Necesitamos fidelidad, We need loyalty in the face of adversity. lealtad en medio de la adversidad. You can't just be with God in good times. Tú no solamente puedes seguir a Dios en los buenos You tiempos. can't just be with God when everything is going great for you. No solamente puedes seguir a Dios cuando todo va bien. If you are going to be a great follower, Si vas a ser un buen seguidor, if you are going to be a great disciple, si vas a ser un gran discípulo, you've got to walk with Jesus necesitas caminar con Cristo. when he looks most wretched. Cuando Él no se ve And bien. this is the beauty that I saw in John. Esta es la belleza que yo veo en Juan. At the foot of the cross, En los pies de la cruz, Jesus is strung wide open, Cristo humillado, entrails hanging out, blood coming out of him. tripas, sangre. The Messiah looks most powerless. El Mesías indefenso, por lo menos a la vista. The Messiah looks most ugly. El Mesías se ve feo, horrible. But it is at that location Pero where en ese lugar, you are Jesus. You stay. ok, que yo soy Jesús. Ok. It is at that Es location where en John ese is. lugar que Juan At the foot está a los pies of a Messiah that looks most de un unattractive. Mesías que se ve inatractivo seguir. Stand with me Ponte de pie. today. Jesus. And we know how incredible John was. Y Juan fue un discípulo increíble. When Jesus was about to take his last breath. Cuando Jesús dio su último suspiro. Read the Bible, read it. Lean la Biblia. Do you know what Jesus said to John? ¿Saben lo que Jesús le dice a Juan? He called his mother Jesús mira a su madre and he said to John, y le dice a Juan, John, your Juan, mother. he aquí tu madre. And he said, Mom, John. Y le dice a María, The Bible madre, said- aquí tu hijo. Jesus Mujer, aquí tu hijo. entrusted his mother to John. Jesús confió en Juan para cuidar a María. His most earthly possession.
la persona terrenal más cercana que tenía. He took Mary, his mother, María, and la madre. asked this disciple Y le pidió a este discípulo to take care of his mom. que la cuidara. What does that say to us? ¿Qué nos dice? Jesus knew he could trust John. Que Jesús sabía que Juan era de confianza. He knew the consistency was in John. Sabía que Juan era He consistente. knew the faithfulness was in John. Sabía que Juan era leal, que era fiel. He didn't give his mom to be taken care of by Peter Cristo no le dio a María a Pedro because he saw Peter's instability. porque vio la inestabilidad de Pedro. But in John, Pero a Juan, he saw the kind of disciple, the kind of follower that he says, you have stability, en Juan él vio un discípulo con estabilidad. you have loyalty, Tú eres leal. you are a faithful man. Tú eres un hombre You fiel. stood with me in adversity. Tú estuviste conmigo en la I adversidad. want you to close your eyes tonight as they Quiero get que ready to cierres sing a tus song. ojos a los que ellos cantan esta canción. And I want you to evaluate your heart. Y yo quiero que tú examines tu corazón. I want you to assess your soul tonight Examina tu alma and ask, am I a Peter? y pregúntale a Dios, ¿seré yo Pedro? Or am I seeing signs of Judas? Señor, tengo partes de That I'm Judas. professional in church? Quizás he sido muy profesional. Or am I seeing me becoming John? O quizás tengo facetas de Juan. Take a moment with God as they sing this. Toma un momento con el Señor y canta esta canción. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de One more time, lift up your hands. Una vez levanta tus While you manos. close your eyes. Cierra los ojos y cántale. This is a deep introspective moment Es un momento de autoexaminarte. to assess your level of discipleship. Examina tu nivel. ¿Cómo eres tú como seguidor y seguidora? How are you following Jesus? ¿Cómo sigues a Jesús? Llévame, Señor. If the Lord is using this message to speak to you, Si el Señor está usando esto para hablarte, come to the altar. Let us pray for you tonight. quiero que vengas al altar, que queremos orar This is por not ti. about shaming anyone. Porque No es sobre condenar a nadie, God is making you into John. pero si Dios te está transformando en un Juan, God is creating a beautiful disciple. si Dios está creando en ti un discípulo, una discípula hermosa, quiero que vengas al He altar, doesn't want you to be a Judas. porque Él no quiere que seas Judas. He doesn't want you to be unstable. Él no quiere que tú seas inestable. He wants to make you a strong Él follower. quiere hacerte un seguidor, una seguidora fuerte. necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh, necesita más de ti, Señor. Necesita más de ti. If you're a Peter in here tonight, Si te sientes como Pedro esta noche, I want you to know that you can grow.
Te quiero decir que tú puedes avanzar y crecer. You can change. Tú puedes cambiar. Can I tell you, at Pentecost, Déjame decirte que en Pentecostés, even before Jesus went back for Peter antes que Jesús fuera Pedro de nuevo, and sent Peter into the upper room with the other disciples, antes de Jesús enviar a Pedro a la alcoba superior, and when the anointing fell at Pentecost, cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, Peter, who had denied Jesus, Pedro el que negó, Peter, who was unstable, Pedro el inestable, Peter came out of the upper room, Pedro salió de esa habitación and Peter preached, and 3,000 souls got y saved. Pedro predicó un mensaje que 3,000 se convirtieron al Señor. The church in Jerusalem began with Peter, La iglesia en Jerusalén comenzó con Pedro. and he became the father of the embryonic movement of the church. Fue el que comenzó ese movimiento embriónico de la So I iglesia. want you to know that you can grow in God. Quiero que sepas que tú puedes crecer en Dios. God is highlighting this level of followership to say you can change. Si tú te sientes como Pedro, puedes cambiar. Peter became an incredible man. Pedro se convirtió en un hombre He increíble gave his life for the gospel. y dio su vida por el evangelio. Preached Predicó with boldness and courage con coraje y for the osadez rest of his life. por el resto de su vida. No longer a denier, Ya no más un negador, no longer fearful, no más un hombre con miedo, but God transformed him. pero Dios lo transformó. So if you're in here tonight and you say, God, I'm a Peter, I feel so Si emotionally tú unstable." quizás dices, Dios, yo he sido Pedro, Come, let me pray for you. yo quiero orar por ti. Come, let me pray for you. Déjame orar por ti. There is hope. Ven y déjame orar por ti, hay esperanza. If you are seeing signs of a Judas, Si tú ves señales de que quizás eres Judas, where you see your heart is bleeding out, si tu corazón sientes que se está goteando, que te estás you're enfriando loving other things more than God. y estás Come. amando a otras cosas más que a Dios, quiero que vengas, yo quiero orar por ti. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Lord God. Father, I thank you for your daughter today. Padre, gracias por tu hija. Lord, I thank you for this word that you sent for us. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como PDC Live en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Te esperamos.